Bienvenidos a Psicosalud, el espacio donde se encuentra el conocimiento y el bienestar, con la conducción de Verónica Jiménez y el apoyo de nuestros corresponsales internacionales. Descubrirás cómo mejorar la vida a través de la educación, la psicología y la salud, con soluciones claras y prácticas para toda la familia. Esto es Psicosalud, porque tu salud mental y tu bienestar son nuestra prioridad. Comenzamos. Bienvenidos todos a su programa Psicosalud y hoy tenemos un programa importantísimo. Vamos a hablar sobre los trastornos del neurodesarrollo. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir los signos de alerta tempranos que podemos encontrar en niños, niñas y adolescentes. Y si tú estás trabajando con este grupo poblacional, parvularias, docentes, psicólogas de centros educativos o eres madre, padre de familia, aquí es el momento de conectarte y aprender más junto a nosotros. Llegamos gracias a Poliestudios, nuestro centro de formación y educación continua especializados en psicología, educación, comunicación y tecnología, con las competencias profesionales que necesitas para elevar tu carrera hasta lo más grande. También llegamos gracias a CETERAP, tu centro de terapias. Aquí vas a encontrar cómo resolver los problemas del neurodesarrollo, con las áreas de neuropsicología, psicología clínica, terapia ocupacional, psicopedagogía y terapia del lenguaje. Si necesitas más información, comunícate con ellos. ¿Qué es el neurodesarrollo? Es un proceso ordenado y orquestado en el que el cerebro va adquiriendo una organización crecientemente compleja que se manifiesta en nuevas habilidades funcionales, mejor funcionamiento adaptativo y finalmente en un desarrollo humano positivo. Dentro de nuestro programa vamos a comenzar con algo muy importante, una entrevista con un profesional probo que se encarga del área de la neuropediatría y nos va a ir identificando aquellas características más importantes de los trastornos del neurodesarrollo. Comenzamos. Hoy nos acompaña un profesional de primer nivel. Gustavo Vega es un neuropediatra especialista en epilepsias, neurofisiología, trastornos del sueño, pero además tiene un conocimiento maravilloso con los niños y los trastornos del neurodesarrollo. Bienvenido. El día de hoy queremos hablar contigo de cosas muy importantes. Y lo primero que quisiera preguntarte es, ¿por qué llegan los pacientes a tu consulta? Bueno, realmente aquí en Ecuador es una pregunta bastante insólita, porque curiosamente la mayor parte de los padres llegan sobre todo por preocupación propia. Sobre todo empiezan un poco a ver en redes sociales cosas que ellos no están muy acostumbrados a ver y sobre todo las mamitas, ¿no? Que ven algo que no está adecuado en sus hijos. Casi siempre son los atrasos en la parte del lenguaje. En algunas ocasiones hay pediatras que realmente ya uno ve que cada vez han ido avanzando, han ido estudiando un poco más y se han relacionado con los temas de atrasos del neurodesarrollo y terminan siendo ellos quienes nos envían. Sin embargo, todavía he visto cosas un poquito alarmantes, como la famosa frase que quiero implantar aquí en el Ecuador, que andan hablando de que cada niño tiene su tiempo. No es así. No es así. No es así y definitivamente es una de las características que nosotros tenemos que entender. Existe un neurodesarrollo normoadecuado. Correcto. Que los padres de familia tienen que estar súper alertas porque nos pueden servir como este factor clave o esta red flag que nosotros necesitamos entender cuando estamos hablando de la vida de nuestros hijos. ¿Y cuáles son esas red flags que deberíamos tomar nosotros en cuenta? Ok, como estábamos hablando precisamente, entonces aquí empieza el atraso inadecuado del neurodesarrollo. ¿Ok? Entonces, principalmente, nosotros tenemos ya baterías hoy en día desarrolladas para detectar atrasos desde los 15 días de vida. Recordemos que cuando nosotros estamos hablando de un niño prematuro no es lo mismo que hablar de un niño a término, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos hablando de un niño prematuro, muy probablemente sí tenga algunos atrasos. Sin embargo, esto va a hacer que se equipare al resto de niños hasta los 2 años de edad. No obstante, si
se empieza a ver, por ejemplo, que un niño no consigue un sustento cefálico después de los 3 meses de edad, y ojo, 4 meses de edad, ya es una bandera roja, que este niño no consigue sentarse, ya tiene entre 6 y 8 meses de edad y ni siquiera hace el intento, no está consiguiendo girar por la misma edad, posteriormente con 9 meses no consigue hacer una pinza digital adecuada, no empiezan las primeras palabras, se le llama al niño y él realmente no responde a su nombre, ni siquiera hace contacto visual con la madre, o dentro de otras cosas ya más grandecito, entre los 11, 12, 1 año de edad, no ha empezado a dar los primeros pasos con apoyo. Entonces son un sinnúmero de banderas rojas que nos deben ya empezar a alertar en las primeras etapas de vida. Y sobre todo es muy importante que las madres presten mucha atención a esto, porque son ellas quien finalmente muchas veces dan el seno, incluso el biberón, y ahí empieza el contacto visual con los niños. Y realmente empieza esa parte, ese intercambio entre el niño y la madre, ¿no es cierto?, que fomente incluso ese vínculo y que muchas veces está alterado. Incluso hay veces que los niños hacen una sonrisa social, sin embargo, pese a que no han visto a la madre, empiezan a reír, pero ni siquiera realizan ese contacto visual. Y este es uno de los factores más decidores. Cuéntame, ¿cuáles son los diagnósticos más comunes que enfrentamos en consultorio? Realmente en mi consulta, desde que llegué, la parte de trastorno del espectro autista ha sido una de las cosas más frecuentes que yo veo. Y realmente seguido del TDAH, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ya en menos frecuencia, generalmente me visitan por problemas como epilepsia, trastornos del sueño, y hay un gran número de pacientes que entran dentro de los trastornos del lenguaje, que no entran específicamente dentro de los trastornos del neurodesarrollo en sí, sino ya trastornos del lenguaje específicamente, ¿no? Y de ahí los famosos problemas escolares, ¿no?, relacionados a los problemas de comportamiento y demás. Perfecto, Gustavo. Quiero que nos cuentes por qué es importante intervenir tempranamente, porque si bien es cierto ya tendríamos un diagnóstico, ¿qué quiere decir a la par de tener un diagnóstico que sea temprano? ¿Cómo nos ayuda esto? Ya, precisamente ahí viene la importancia de los equipos multidisciplinares, ¿no es cierto? Porque realmente lo difícil, mientras más temprana la edad, es precisamente llegar a un diagnóstico adecuado. Porque la visión de uno como médico, como neuropediatra, sí, obviamente es importante, pero por ejemplo, la parte de los terapeutas, la parte de los evaluadores, de los neuropsicólogos, tiene que ir a la par y concomitante con el neuropediatra. Y sobre todo, nunca escatimar en la información que nos puedan dar los padres y sobre todo la mamá. Siempre que la mamá tenga alguna pulguita en la oreja hay que hacerle caso. Exacto, y ahí va el tema más importante. ¿Cómo el padre y la madre de familia van a influir en la mejora de los niños que tienen algún riesgo o alguna dificultad? Correcto. ¿Qué es lo que debemos pensar en este caso? ¿Cómo involucrar a la familia sin alertarle, sin asustarle? Realmente, ¿cuál es el punto aquí? Generalmente en la familia van a existir otros niños, o en la misma escuela, en el mismo jardín, en las mismas guarderías existen otros niños. Entonces ahí es cuando uno empieza ya esa comparación y evitar esos comentarios que a veces vienen de las personas un poquito más viejas, digámoslo así, que dicen, no, el papá también habló tarde, o no, el tío también habló tarde. No es así. Es mejor preocuparse. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama neuroplasticidad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la neuroplasticidad, esa capacidad que tienen las neuronas en los niños de ir desarrollando conexiones para generar las cosas que nosotros hacemos. Y mientras más temprano nosotros actuemos, nos beneficiamos de esta neuroplasticidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, acudimos con un niño que ya ha presentado estos atrasos del neurodesarrollo, se genera un efecto cascada. ¿Qué quiere decir esto? Que si él, por ejemplo, no me hace un contacto visual, tiene esa incapacidad de ese aprendizaje por algo que se llama las neuronas en espejo, por medio de repetición, aprender nuevos comportamientos o nuevos hitos del neurodesarrollo. Entonces esto nos genera ese atraso en cascada que se va dificultando cada vez más. Y esta neuroplasticidad no es que desaparece por completo, pero ya a partir de los 5 años se reduce dramáticamente. Entonces, si nosotros llegamos a hacer un diagnóstico más precoz, porque el papá se preocupó, porque la mamá se preocupó, nosotros realmente conseguimos hacer una intervención mucho más temprana. Y a su vez, el equipo de terapeutas, neuropsicólogo, neuropediatra y la familia, conseguimos que esta intervención sea en todos los escenarios de la vida del niño, y eso genera que precisamente el niño empiece a avanzar cada vez más y con pasos más grandes, teniendo una base bastante fuerte.
Gustavo, ¿cómo podemos encontrarte? ¿Cómo podemos buscarte? Generar una cita contigo si estamos teniendo problemas en el desarrollo, en el lenguaje, en el comportamiento, en el sueño. ¿Qué debemos hacer para encontrarte? Realmente estoy en la mayor parte de redes sociales, simplemente es googlear o buscarme en Instagram o en Facebook como Dr. Gustavo Vega y realmente es bastante fácil. Si no, la mayor parte de mis pacientes me escribe a mi teléfono, que solo tengo uno, que es el 098-265-7819. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar aquí. El día de hoy hemos compartido una experiencia maravillosa donde debemos recordar que cuando atendemos tempranamente los trastornos del neurodesarrollo, mejoramos la calidad de vida, no solo del niño, sino también de las familias. Continuamos. Gracias por vernos. Terminamos esta entrevista y nos vamos a comerciales. Veamos qué tienen que decirnos nuestros auspiciantes. Transformamos la manera en que los profesionales de la educación, psicología y comunicación se capacitan y crecen en sus carreras. Con programas 100% virtuales, tendrás la flexibilidad que necesitas para aprender desde cualquier lugar, a tu propio ritmo y con los mejores profesionales. Poliestudios, capacitación que transforma. Preescolar El Parque. Mentes abiertas, conceptos abiertos, abiertos todo el año. Siempre encontramos soluciones a su economía. Educación inicial para niños de 1 a 5 años. Enriquecimiento extracurricular. Entorno seguro y estimulante. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Contactos al 099-7372-081 o al 2568-683. Más información en www.elparquecentroeducativo.com o en Facebook como Preescolar El Parque. Preescolar El Parque, un lugar excepcional para crecer. Continuamos con más de nuestro programa Psicosalud y hemos preparado para ti un reportaje maravilloso que nos va a permitir entender qué hacer luego de recibir un diagnóstico de un trastorno de un niño o niña y cómo esta intervención temprana va a mejorar su calidad de vida. Así que si eres docente, parvularia, psicólogo o padre y madre de familia, quédate con nosotros y obsérvanos. Los trastornos del neurodesarrollo afectan a millones de niños en todo el mundo, influyendo en su manera de comunicarse, aprender y relacionarse. Sin embargo, con un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado, estos niños pueden alcanzar su máximo potencial y mejorar su calidad de vida. Hoy vamos a conocer el proceso de abordaje y tratamiento de los trastornos del neurodesarrollo, desde la primera evaluación hasta el acompañamiento continuo. Descubriremos cómo los especialistas y las familias trabajan juntos en beneficio de los pequeños. Muy bien. En Poliestudios realizamos una evaluación exhaustiva. En esta observamos todos los aspectos del desarrollo del niño, así como sus habilidades en el lenguaje, habilidades motoras, interacción social y entre otras. Esto nos sirve para identificar las áreas de dificultad del niño y establecer un plan dirigido hacia sus necesidades. Una vez identificadas las áreas de dificultad, nosotros como especialistas iniciamos un tratamiento multidisciplinar que incluye terapeutas, psicólogos y educadores. Comenzamos a trabajar en sesiones individuales y grupales. El objetivo es desarrollar las habilidades que permitirían al niño adaptarse y aprender de manera efectiva. Cada niño tiene un nivel de desarrollo diferente, claro, siempre y cuando se encuentre dentro de un margen etario definido. Cuando no cumple estas capacidades de desarrollo es nuestra primera señal de alerta. Entonces ahí nosotros como especialistas debemos adaptar tanto las estrategias de trabajo como las actividades con este paciente. En el caso de los niños con trastornos del neurodesarrollo nos encargaremos en trabajar sus habilidades motoras y sensoriales. Estas les ayudarán en sus actividades de vida diaria, además de en su interacción con el entorno.
Un tratamiento adecuado garantiza a los padres y cuidadores recibir orientación constante para poder reforzar el tratamiento en casa. Esto incluye actividades que estimulen el desarrollo y la independencia del niño, siempre con el acompañamiento y apoyo de los especialistas. Al principio fue difícil entender cómo ayudar a mi hijo, pero con el apoyo de terapeutas aprendí estrategias que puedo aplicarlas en casa. Es un proceso, pero he visto avances y eso me da mucha esperanza. Con el diagnóstico adecuado y un tratamiento integral, muchos niños con trastornos del neurodesarrollo logran mejorar su adaptación y alcanzar logros significativos. El compromiso de las familias junto con el trabajo de los especialistas es clave para darles a estos niños una oportunidad de vivir plenamente. En CETERAP somos un centro especializado en el proceso de abordaje y tratamiento de los trastornos del neurodesarrollo. Es un camino de esfuerzo compartido que busca darles a los niños la oportunidad de crecer, aprender y superar desafíos. Para cerrar, queremos compartir contigo algunos de los tips más prácticos para los padres, madres o profesores que abordan trastornos del neurodesarrollo. Y para eso nos vamos a CETERAP, donde te contaremos estas estrategias que mejorarán tu hogar y su calidad de vida. Hola, soy Paula, psicopedagoga en CETERAP. Quiero contarte algunos signos de alerta para reconocer cuando tu hijo necesita una evaluación neuropsicológica. 10 tips para reconocer signos de alerta en trastornos del neurodesarrollo en niños. Tenemos retraso en el lenguaje. Si un niño no balbucea o no intenta hablar antes de los 12 meses, o si no dice palabras claras a los 2 años, puede ser un indicador de dificultades en el desarrollo del lenguaje. También tenemos la falta de interés social. Los niños que no muestran interés en interactuar con otros o evitan el contacto visual a los 12 meses podrían tener problemas en el desarrollo social. Dificultades en la motricidad. Si un niño tiene problemas para gatear, caminar o muestra movimientos inusuales de los brazos o las piernas, podría estar experimentando un retraso motor. Dificultad para comprender órdenes simples. Niños que no responden a instrucciones básicas como dame la pelota a partir de los 18 meses podrían tener problemas en el desarrollo del lenguaje perceptivo. Movimientos repetitivos o estereotipados. Conductas como balancearse, aletear con las manos o girar objetos constantemente pueden ser signos de alerta, especialmente si interfieren con otras actividades. Escasa atención y concentración. Si un niño presenta dificultades para concentrarse en actividades adecuadas para su edad o cambia constantemente de actividad, podría ser señal de problema en el desarrollo atencional. Problemas en la regulación emocional. Si el niño tiene cambios emocionales bruscos o reacciones intensas desproporcionadas a situaciones comunes, puede ser indicativo de una dificultad en el control emocional, típico en ciertos trastornos. Dificultad para adaptarse a cambios. Los niños que muestran cierta resistencia excesiva a cambios en la rutina o que se alteran fácilmente cuando algo no sucede como ellos esperan, podrían estar mostrando un signo de problemas en el desarrollo adaptativo común, en el espectro autista. Estos signos pueden indicar la necesidad de una evaluación neuropsicológica detallada para determinar si existen trastornos del neurodesarrollo y establecer un plan de intervención
Recuerda, si deseas encontrar un lugar de confianza que permita una valoración adecuada, visita CETERAP en nuestros 2 consultorios, República y Atahualpa, o en Carcelén Bartolomé Hernández, OE 145 y República Dominicana. Eso es todo. Hasta la próxima. Llegamos al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos a Psicosalud. Nos vemos el próximo lunes a las 11 de la mañana en Telesucesos, donde abordaremos un tema muy importante: cómo prevenir el abuso sexual infantil y qué herramientas utilizaremos para esto. Gracias por acompañarnos en Psicosalud. Te esperamos junto a la doctora Verónica Jiménez el próximo lunes para seguir tratando temas importantes para ti y toda tu familia.